Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es multiplicación. Acá presentamos un problema en el cual se puede ir avanzando paulatinamente dependiendo del nivel en el que ustedes estén dando. Por ejemplo, este es el momento 1. Acá dice, por ejemplo, lograr que los alumnos designen y comuniquen el número de objetos de una colección organizada en subcolecciones de igual tamaño por medio de diferentes procedimientos. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de flores, pétalos en cada flor y el total de pétalos. Vemos que si tenemos 4 flores con 5 pétalos cada uno, nos quedaría un total de 20 pétalos. Si tenemos 8 flores, tenemos un total de 4 pétalos por flor y nos da un total de 32 pétalos. ¿Sí? Lo que hay acá es una multiplicación que está implícita. ¿Sí? Lo que hacemos es 4 por 5, 20. 8 por 4, 32. 4 por 3, 12. 10 por 2, 20. 5 por 6, 30. 10 por 3, 30. Lo que se trata acá es, por ejemplo, acá materiales, tarjetas con flores dibujadas según la siguiente distribución. Y bueno, es un ejemplo para presentar en distintos modos, en trabajos en grupo y demás. La idea sería que la presentación del tema multiplicación propone acá este ejercicio es hacerla de manera visual y de manera con un ejemplo concreto de la vida cotidiana. ¿Sí? Hay una multiplicación que está implícita en un problema de la vida real, ¿sí? Donde tenemos subcolecciones de pétalos en flores, ¿sí? O sea, tenemos una flor y tenemos el subconjunto pétalos. Bueno, acá ya presentamos la siguiente instancia en donde presentamos un ejemplo ya un poco más concreto que la representación anterior. Podemos describir la situación. Por ejemplo, el docente dibuja en el pizarrón alguna de las tarjetas que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, esta que tiene 4 flores con 5 pétalos cada uno. 1, 2, 3, 4 flores. Y los pétalos 1, 2, 3, 4, 5. La que tiene 4 flores, 5 pétalos cada uno, y se escribe de la siguiente manera: 5 pétalos, 5 pétalos, 5 pétalos, 5 pétalos. Lo sumamos y nos da 20. De esta manera hace tomar conciencia de que el hecho de haber sumado 4 veces el 5 responde a que hay 4 flores con 5 pétalos cada uno. De esta manera, lo que hacemos a continuación es escribir 4 por 5 igual 20, explicando que este signo, ¿sí?, el signo de la multiplicación, resaltando que el 4 significa cantidad de flores y el 5 cantidad de pétalos, y el 20 es el total de pétalos que hay en las 4 flores. Lo que se intenta de esta manera es transmitirle a los alumnos, a los chicos, que entiendan la analogía que hay entre esto y esto. O sea, el dibujo de los pétalos, las 4 flores con 5 pétalos cada uno, es lo mismo que esta cuenta, y a su vez es lo mismo que esta cuenta. Acá agregamos el signo, la X, que es multiplicación. Es importante que estén los 3 ejemplos para que ellos entiendan que el 4 es 4 flores, el 5 es el subconjunto pétalos, que representa acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá pasamos a una instancia siguiente
donde presentamos tarjetas con dibujos de canastas con frutas. Estos serían las canastas y los circulitos serían las frutas dentro de las canastas. Algunas con igual cantidad de frutas en cada canasta y otras con cantidades diferentes en cada canasta. Y acá presentamos el ejemplo. Tenemos acá dos canastas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos otra tarjeta con 4 canastas, 1, 2, 3, 4 frutas, 3 frutas, 2 frutas, 5 frutas. Y nos preguntamos o le preguntamos a los chicos, a los alumnos, a los estudiantes, ¿para todas las tarjetas se puede escribir una multiplicación? ¿Cuáles son las tarjetas en las que no es posible escribir una multiplicación? ¿Qué es lo que notamos acá? A ver si ustedes logran entender esto. Este ejemplo, la tarjeta que tenemos a la izquierda, claramente se puede representar de la misma manera que las flores con los pétalos, porque acá tenemos dos unidades, sin mezclar con lo anterior del sistema de numeración. Tenemos dos cosas que tienen un subconjunto, o sea, dos canastas, y en cada una tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tenemos dos canastas con 6 frutas. Entonces, si queremos saber el total de frutas, tendríamos que sumar 6 más 6. O lo que es lo mismo, como dijimos en el ejemplo anterior, sería 6 por 2. En cambio, en el ejemplo de la derecha, tenemos 4 canastas y a priori uno pensaría es multiplicar 4 por la cantidad de frutas en alguna de las bandejas. Pero ¿qué pasa? No tenemos el mismo número de frutas en cada bandeja, en cada canasta, perdón. Entonces no se puede hacer ese ejemplo. La idea es que puedan entender que el subconjunto tiene que ser el mismo. O sea, no se puede multiplicar cualquier cosa. O sea, yo multiplico acá 4 por 2, o 4 por 5, o 4 por 3, o 4 por 4. No, tiene que ser igual. Esto es para que se presenten esta clase de ejemplos y puedan entenderlo. Acá nos preguntamos, ¿es necesario aprender las tablas? Bueno, esto es una realidad bastante frecuente y no solo en el primer ciclo, que los alumnos tienen dificultades a la hora de tener que utilizar las tablas de multiplicar. Cada año los maestros suelen encontrarse con que a los chicos, a los alumnos, pareciera que nunca les hubieran enseñado las tablas. Este fenómeno se les suele decir como un problema de aprendizaje. Acá lo que vamos a tratar es de darles distintas herramientas y distintos aspectos para atacar el problema de la enseñanza y que los alumnos puedan tener varios aspectos para poder entenderlos, ¿sí? Acá podemos resumir que, bueno, lo que dijimos recién, durante años se han venido enseñando según distintos criterios. Una marcada tendencia a la repetición ordenada de los productos desde el 1 hasta el 9. Por ejemplo, para la memorización de la tabla del 2 se pide el estudio, o sea, que los chicos lo empiecen a estudiar haciendo 2 por 1 igual 2, 2 por 2 igual 4, 2 por 3 igual 6 y así hasta el 9 y llegar al 2 por 9 igual 18. Esto es lo que tratamos de decir en el ítem 2. Después en este dice presentación de tablas en orden desde el 2 hasta el 9. Bueno, la presentación de las distintas tablas de multiplicar siguiendo el orden de la serie numérica del 1 al 9. Primero la tabla del 2, después la tabla del 3, después la tabla del 4 y por último la del 9, bajo el supuesto que si los números son más pequeños, entonces la tabla de productos también lo son. Esto es como ir avanzando de lo más fácil o lo más chico a lo más grande.
Y después en este ítem una marcada desvinculación con las propiedades de la multiplicación. O sea, es aprender las tablas y no entender muy bien el porqué de la multiplicación. Acá tenemos otro ítem en el cual dice contribuir al aprendizaje y un uso reflexivo de las tablas de multiplicar. Se propone la enseñanza alrededor de situaciones que permitan analizar las relaciones entre los números y las propiedades consecuentes. Bueno, de este modo los chicos, los alumnos que ustedes van a tener, van a aprender estos resultados, pero también tendrán otros elementos para construirlos a partir de otras multiplicaciones o de la aplicación de otras propiedades. En este ítem establecer relaciones de dobles, triples y mitades. Por ejemplo, 7 por 4 puede ser un cálculo que genere dificultad en algunos niveles. Sin embargo, puede ser pensado como 7 por 2 igual 14 y 14 por 2 igual 28. Este ejemplo que se pone acá de dobles, triples, mitades, etcétera, es lo mismo que dice el ítem anterior, ¿sí? Que en las propiedades de los números y en las distintas relaciones. Acá la relación sería el doble: 7 por 2, 14, 14 por 2, 28. Acá lo que tenemos es el 2, lo tenemos acá separado en 2 por 2, es este 4 que está acá. Ahora vamos a ver igual algunos ejemplos como para que esto quede claro, estas distintas propiedades y estas relaciones. Y acá tenemos estableciendo equivalencias entre diferentes multiplicaciones. Por ejemplo, multiplicar por 4 equivale a multiplicar por 2 y por 2. Multiplicar por 6 equivale a multiplicar por 2 y por 3. Esto que está acá es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Vamos a ejemplificarlo con algunos ejercicios resueltos para que se entiendan las distintas diferencias. Otro ítem que tenemos acá es usando la propiedad distributiva de la multiplicación. Ponemos un ejemplo: 8 por 7 es igual a 8 por 5 más 8 por 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo vimos en ejemplos anteriores, la descomposición aditiva del 7. 8 por 7 es igual a 8 por 5, acá tenemos el 5 que es lo que cambia, y 8 por 2, 5 más 2, 7. No sé si se entiende el ejemplo. Piénsenlo y lo van a entender. Es la descomposición aditiva del segundo término acá. Otro ítem, usando propiedad asociativa, y ponemos un ejemplo: 7 por 8 es igual a 7 por 4 y el resultado lo multiplicamos por 2. Es lo mismo que dijimos antes, pero lo formalizamos como la descomposición multiplicativa del 8. Analicémoslo bien: 7 por 8 es igual a 7 por 4 y el resultado lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es igual a 8. Descomposición multiplicativa del 8. Acá era aditiva. El 7 es 5 más 2. Y acá lo tenemos como el 8 como 4 por 2. ¿Sí? Y acá, usando la propiedad conmutativa, ponemos un ejemplo: 2 por 8 es más fácil que pensar 8 por 2. Lo único que hacemos es conmutar las posiciones, el 2 por el 8 y el 8 por el 2. En muchos casos es más fácil, ya sea porque la tabla del 2 es más fácil que la del 8, o porque el alumno se lo acuerde, o por lo que sea. Esto ya depende del aprendizaje y de cómo lo haya entendido cada alumno. Siguiendo con la tabla de multiplicaciones, de manera análoga a lo hablado anteriormente respecto al repertorio aditivo, se trata aquí de que los alumnos puedan construir una red de relaciones que les faciliten la memorización de algunos productos o una fácil reconstrucción a partir de resultados memorizados. ¿Esto qué quiere decir? Lo ponemos con un ejemplo: recordar 7 por 8 sabiendo que es el doble de 7 por 4. ¿Por qué? Porque 7 por 4 por 2
vale lo mismo. Es el ejemplo que vimos antes. O el cuádruple de 7 por 2. ¿Por qué el cuádruple? Porque si a esto lo multiplicamos por 4, es lo mismo que hacer 7 por 8. O a partir de, este ya es otro ejemplo, a partir de 5 por 8 más 2 por 8. O de 7 por 10 menos 7 por 2. No sé si se entienden los ejemplos. Son distintas herramientas, distintas formas de verlo. Bueno, acá presentamos lo que es la tabla pitagórica. No sé si algunos ya la conocerán, pero esta tabla sirve tanto para la multiplicación como para la división. La parte de división la vamos a ver la clase siguiente. En esta nos vamos a abocar a verla en los ejemplos de multiplicación. Es una herramienta más, es la que se suele utilizar. ¿Por qué? Porque es fácil de armar. Armamos la serie numérica en la primera fila y en la segunda todos ceros. En la del 1 vamos agregando los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la del 2 los vamos salteando de 2 en 2, a la 3 de 3 en 3 y así sucesivamente. En esta tabla pitagórica vamos a ver que hay muchas propiedades y muchas particularidades visuales que ya las vamos a ir viendo a continuación. Bueno, acá tenemos lo que decía anteriormente. La tabla pitagórica presenta algunos aspectos que visualmente uno los puede ir notando. A los alumnos se les puede proponer un trabajo de exploración de distintas relaciones numéricas que están en esta tabla pitagórica. ¿Qué ganamos con esto? Que es más fácil, si recuerdan una parte, seguir reconstruyendo lo que queda. Porque bueno, es simplemente ir sumando por el número de fila en el que estén. Visualmente ayuda bastante y previene lo que son olvidos. Porque como decía recién, lo pueden ir reconstruyendo de a partes. Acá ponemos algunos ejemplos como los que vimos recién. 6 por 8 es lo mismo que decir 6 por 5 más 6 por 3. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ya se van dando cuenta algunos. Acá presentamos otro ejemplo. 9 por 7 es lo mismo que 9 por 9 menos 9 por 2. ¿Qué queremos decir con esto? No sé si van entendiendo lo que es en base a la tabla pitagórica. Lo venimos diciendo. Relaciones de dobles, triples, cuádruplos, mitades. Por ejemplo, los productos de la columna 8 son el doble que los de la columna del 4. Fíjense la columna del 4 y fíjense la columna del 8. Tenemos una relación de dobles: 16, 32, 20, 40, 24, 48. La columna del 4 y la columna del 8. O por ejemplo, la columna del 4, ¿qué podemos decir? Es el doble que ¿cuál? Que la columna del 2. Fíjense los resultados de la columna del 4 y fíjense los resultados de la columna del 2. Acá tenemos 2 y acá tenemos 4. Acá tenemos 4 y acá tenemos 8. 6, 12, 8, 16. La del 2, el doble. O, dicho de otra manera, la columna del 8 con respecto a la del 2, ¿qué podemos decir? No sé si pueden ir viendo la del 8 con la del 2. Una relación de cuádruples. ¿Sí? El cuádruple de 2 en la columna del 8, 2 por 4, 8. O sea, 4 veces la columna del 2 nos da la del 8.
O los productos de la columna del 6 que tenemos acá son el doble que cuál, que la del 3. Acá tenemos la relación de la relación entre dobles y mitades, depende de donde nos paremos. No sé si se entiende esto. O bueno, por ejemplo, la del 10 con la del 5, ¿sí? Fíjense la relación. Bueno, acá tenemos ese mismo ejemplo, que esos mismos ejemplos que le dije, 6 por 8 es lo mismo que 6 por 5 más 6 por 3. El ejemplo que habíamos dicho antes y el ejemplo en esta tabla pitagórica. La columna del 6, la columna del 5 más la columna del 3 nos da la columna del 8 para obtener el resultado del 6. ¿Se entiende? O sea, reemplazamos este 8 como la suma de el 5 y el 3. 5 y 3 y 8. Acá lo escribimos. Los productos de la columna del 7 también se obtienen de la suma de los de las columnas del 4 y el 3. ¿Qué es esto? Los resultados que tengo acá en esta columna, ¿sí? Que son las tablas de multiplicar, pero simplemente puestos en esta tabla pitagórica. Los resultados de esta columna también se obtienen de la suma de las columnas del 4 y la del 3. O sea, los resultados que yo tengo acá en esta del 7 es lo mismo que los resultados que tengo en esta más los resultados de esta. ¿Por qué? Porque 4 más 3 es 7. O sea que este más este me va a dar este. Lo comprobamos. 8 más 6 igual 14. ¿Sí? O sea, igual a igual, este más este me da este. Todos los resultados de esta más todos los resultados de esto siempre me va a dar los resultados de esto. Esto que es propiedad distributiva de la multiplicación. Traten de pensarlo y van a ver que todos los ejemplos funcionan igual. ¿Sí? Donde lo encuentren siempre va a funcionar así. Acá presentamos algunos ítems de la tabla pitagórica. La tabla del 5 es fácil porque todos los números van a terminar en 0 y 5. Si recorremos la tabla del 5, ¿sí? Acá tenemos la tabla del 5. Si recorremos la tabla del 5 de a 2 casilleros a partir del 10, o sea, 5 por 2, encontramos la tabla del 10. ¿Por qué? Porque 2 veces 5 equivale a una vez 10. Si recorremos la tabla del 5 de a 2 casilleros a partir de un número que termina en 5, se cae en otro número que también va a terminar en 5 y que es el resultado de haberle sumado 10 al anterior. Prueben esto y van a encontrar esto que les dije en esta tabla pitagórica de acá. Del mismo modo, la tabla del 4 es el doble que la tabla del 2. La del 8 es el doble que la del 4. La del 6 es el doble que la del 3. La del 9 es el triple que la del 3. La del 9 no la habíamos enunciado antes, pero la del 9 es el triple que la del 3. O sea, 3 veces el valor de esta columna nos va a dar siempre el valor de la columna del 9. Eso dice este ítem. También es posible establecer que la tabla del 7 puede reconstruirse sumando los resultados de las tablas del 3 y del 4. Esto es lo que dije yo anterior, en la placa anterior. O restando la tabla del 10 y la del 3. Esto no lo dije, pero lo vemos ya mismo. Que dice que la tabla del 7 se puede reconstruir haciendo la del 10 y restándole el 3. Acá tenemos. Los resultados de esta columna se pueden obtener haciendo esta columna menos esta columna. Si restamos, por ejemplo, vamos a esta de acá, la del 10, y quiero obtener la del 7, hago 60 menos el resultado del 3, que es 18, y me va a dar 42. Pruébenlo y van a ver que estas relaciones se dan en toda la tabla. Esto era lo que decía acá. Del mismo modo es posible conocer los resultados de otras multiplicaciones, tales como las multiplicaciones por 9, a partir de sumar los resultados de multiplicar por 4 y por 5, por 7 y por 2, etc. Bueno, prueben todas estas cosas en la tabla anterior y van a ver
todos estos resultados. ¿Qué es importante de todo esto? Que develar estas relaciones que venimos enunciando va a permitir a los alumnos reconstruir los diferentes productos con algunos datos. ¿Qué quiere decir? Que les dan más herramientas a los alumnos para aprender propiedades y distintas formas de llegar a los resultados. Bueno, en instancias colectivas los niños podrán presentar las multiplicaciones que les resultan complicadas y entre todos buscar pistas a partir de las diferentes relaciones que permitan recordarlas. Acá nos plantea un ejemplo: si alguien no recuerda 9 por 8, es posible reconstruirlo. ¿Por qué es importante esto que venimos hablando recién? Si alguien no recuerda 9 por 8, es posible reconstruirlo. Acá nos pone un ejemplo. 9 por 4. Vimos que 9 por 8 es el doble de 9 por 4. Entonces, 9 por 8 es igual a 9 por 4 por 2. O sea, 36 por 2 igual 72. Es lo mismo que venimos hablando anteriormente. No es necesario recordar absolutamente todas las tablas, sino si necesitamos algún resultado en particular, podemos reconstruirlo descomponiendo los números. Otro ejemplo: 9 por 8 podría también verse como 9 por 5 más 9 por 3. Esto es lo que vimos antes. El 8 lo vemos como 5 más 3. El resultado de una columna, el resultado de otra columna, sumamos resultado, nos da 72. Esta es otra manera de resolver 9 por 8 sin saber el resultado previamente. Sabemos el resultado de esta tabla, sabemos el resultado de esta, sumamos los resultados y nos da el valor. Acá tenemos otro ejemplo: 9 por 8 podemos también verlo como 5 por 8 más 4 por 8. Acá en vez de trabajar el 8, trabajamos el 9. El 9 lo separamos en 5 y 4. La columna 5, la columna 4, sumamos los resultados, 40, 32, y nos da sumado 72. Yo les propongo que estos resultados se los anoten en un papel, ¿sí? Este ejemplo que tenemos acá, y miren la tabla pitagórica y analicen las columnas. Acá otro ejemplo: 10 por 8 menos 8. 80 menos 8 igual 72. O sea, el resultado de 10 por 8 de la columna 10, y le restamos 8. ¿Qué significa esto? Significa que a la columna del 10 le restamos a la columna del 1. O sea, la columna del 10 menos 1. Y ahí obtenemos la columna del 9. Le restamos 1. Y nos queda 80 menos 8 igual 72. Acá de vuelta le propongo a todos que miren la tabla pitagórica qué es la columna del 10 y qué es este 8 en la columna del 1. Y así obtenemos el mismo resultado. De igual manera tenemos 9 por 10 igual 9 por 10 menos 9 por 2. La columna del 10 menos la columna del 2 nos da como resultado la columna del 8. Tenemos 9 por la columna del 8. Los resultados: 90 menos 18 igual 72. De vuelta, propongo que miren en la tabla pitagórica, busquen las columnas y vean las analogías. ¿Para qué sirve todo esto? Si no sabemos el valor de alguna multiplicación, lo podemos reconstruir separándolo en los resultados que más cómodos nos vengan a nosotros. Acá proponemos algunos ejemplos para usar calculadora. Realizar estos cálculos si no pudieras usar la tecla 6. Proponemos hacer 9 por 6 y el resultado, 8 por 6 y el resultado. Esto se los dejo de tarea, pero viendo el ejemplo anterior podemos hacerlo tranquilamente. Acá hicimos 9 por 8 y en ningún momento usamos el 9. Fíjense,
usamos un 5 y usamos un 4. Acá hicimos 9 por 8, pero no usamos nunca el 8, usamos un 5 y un 3. Bueno, de la misma manera traten de pensar. Estos son los ejemplos en los que se utiliza utilizar las propiedades, la tabla, la reconstrucción, las propiedades y además usar la calculadora para que los alumnos se sientan familiarizados con este tipo de dispositivos.